Bueno, ahora vamos a hablar particularmente de las misiones. Como les dije, se fundaron 30 pueblos con unas 100 y pico mil habitantes entre los 30 pueblos. Fíjense que cuando Montevideo recién se fundó en 1726 no llegaban a 500 personas, y aquí, a 130 kilómetros al noroeste de Rivera, el pueblo de Yapeyú tenía 6.000 habitantes, que tenían agua, que tenían comida, que tenían servicios higiénicos, que tenían salud, que tenían escuela para los niños. Los niños aprendían a hablar y escribir en guaraní, y a los hijos de los caciques se les enseñaba a hablar y escribir en español. Se les enseñaban distintos oficios. Había herreros, carpinteros, escultores, albañiles, cantidad de, tejedores, cantidad de oficios que ellos aprendieron, porque los religiosos jesuitas que venían acá, todos, aparte de ser religiosos, tenían profesiones. Y también vinieron muchos músicos, que también enseñaron, incluso escribieron obras que aún hoy son famosas. Uno de esos músicos se llamaba Domenico Zipoli. Y no solo eran músicos porque tocaban los instrumentos, sino que también los construían violines, órganos, guitarras, arpa. El arpa paraguaya es una herencia guaraní. Incluso hay un músico uruguayo que se llama Aníbal Zampayo, que ustedes habrán oído alguna canción de él como Gurí, y se sienten los acordes de eso. Pero lo que sí les decía, que el tema de la alimentación había sido una cuestión importantísima, y la creación de las estancias fue el aporte de la proteína animal que les hacía falta para sustituir a la caza y a la pesca, que era su antiguo sustento. Entonces, habían primero planteado una estancia en el norte de Río Grande do Sul, que los bandeirantes la robaron. Dicho sea de paso, los bandeirantes, después de una batalla que venían a esclavizarlo a los indígenas, en 1641, 3 días de batalla en el río Uruguay, en los saltos del Bororé, fueron derrotados y nunca más vinieron a esclavizarlos. Y los indios guaraníes aprendieron de los religiosos que eran militares a formar un ejército, y se movían como se mueve un ejército hoy, es decir, en formaciones. Las vacas que se escaparon fueron a dar a la cuenca del río Cebollatí, que si ustedes miran el mapa ocupa el departamento de Rocha, 33 y parte de la Valleja, y se formó la vaquería del mar. De ahí llevaban el ganado. Cuando esa vaquería del mar la descubrieron los españoles, y los españoles no criaban vacas, los españoles lo que hacían era cazarlas para sacarle el cuero, se crearon las estancias. Nosotros, esta parte del territorio pertenecía a la estancia de Yapeyú, que, como les decía, ocupaba casi todo el noroeste uruguayo. Pero como eran territorios tan grandes, a su vez se subdividían en otras estancias, y esas estancias en puestos. Acá, en las puntas del Cuñapirú, estaba el puesto de Yapeyú, el puesto de Santa Ana de Yapeyú. Ahí había
cada puesto se dedicaba a criar alrededor de 3.000 vacas. Este, vivían por lo menos 5 familias, tenían su huerto, tenían el corral para tener encerrados los caballos a mano, a las vacas las separaban por edades, a los toros los castraban para hacer novillos, tenían lugares donde el pasto era mejor y hacían las que se llamaban invernadas. Y ese sistema de trabajar el ganado perduró hasta fines del siglo XIX, cuando apareció el alambrado, y entonces el ganado se pudo contener en corrales de alambre, de alambrados, y ya la necesidad de los puestos desapareció y no quedaba más esa cultura. Pero esa cultura del trabajo del ganado, que la heredamos nosotros de la cultura guaraní misionera, de los indios guaraníes misioneros, que no eran solamente guaraníes, porque en el caso de Yapeyú había muchas familias de guenoas. Y fíjense qué importante era el trabajo de esos indios con el ganado, que en 1705, ¿tienen una idea? 200 años y pico atrás, 300 años atrás, desde la vaquería del mar hasta la estancia de Yapeyú, se arrearon, es decir, se trajeron 400.000 vacas. Por supuesto que no las trajeron todas juntas, pero venían en tropas de 20 o 30.000 animales que se fueron quedando acá, y a partir de esos ya no hubo más ida a la vaquería del mar. Otra cosa importantísima de los indios guaraníes fue su formación militar. Ellos fueron los que expulsaron a los portugueses más de una vez de la colonia del Sacramento, que era una colonia portuguesa que estaba frente a Buenos Aires. Ellos fueron la fuerza militar con las cuales el gobernador Ceballos reconquistó gran parte del dominio español, llegando hasta Santa Catarina, y sobre todo su formación militar, cuando hubo un acuerdo entre las colonias portuguesas y españolas, le permitieron combatirlas durante casi 3 años, aunque finalmente fueron derrotados.